Hola, ¿qué tal chicos? Les traigo otro material de apoyo de la asignatura de Español 2. Les recuerdo, yo soy la maestra Andrea Campos y hoy les voy a presentar el trayecto de aprendizaje 2. Bien, el trayecto de aprendizaje 2 empezó la semana pasada, estaremos trabajando con él esta semana y también la mitad de la siguiente. Nuestro trayecto de aprendizaje 2 se llama Mismo tema, diferente tratamiento. Comparar diversos textos. ¿Cuál es nuestro aprendizaje esperado? Nuestro aprendizaje esperado es compara una variedad de textos sobre un tema. El objetivo acá es que ustedes aprendan a comparar diferentes materiales, diferentes textos, ya sea escritos u orales, bien, sobre un mismo tema. Por ejemplo, a veces pasa que cuando nos marcan o nos piden investigar en alguna otra asignatura, únicamente buscamos en una sola fuente, en un solo lado, y nos quedamos con esa información. No variamos, ¿bien? Aquí lo que vamos a intentar es que ustedes aprendan la importancia de buscar información en diferentes lugares, en diferentes fuentes y que aprendan a valorar esa información. Es decir, ¿qué puedo rescatar de esto y qué puedo rescatar de este otro? ¿Qué puedo desechar y qué puedo desechar del otro? A valorar igual aquella información que viene de otros lados en los que a lo mejor no hemos buscado antes. Por ejemplo, el periódico o los documentales, todos nos vamos a internet o a el primer libro que tengamos o veamos, ¿no? Pero realmente hay otros medios donde podemos nosotros sacar información. Bien, bueno, pues antes de entrar en el tema, yo les pregunto, ¿qué hacen cuando quieren saber más sobre un tema? Es decir, están interesados en algo específico y ¿qué hacen al respecto? ¿Buscan, investigan? ¿Dónde buscan? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué lugares podemos encontrar información cuando queremos saber más sobre un tema? ¿Qué fuentes de información ustedes conocen, aparte del internet o el libro? ¿Qué otras fuentes? ¿Qué saben acerca de las fuentes de consulta? ¿Todas son escritas? O sea, ¿solo podemos buscar información en medios o fuentes escritas o también en medios orales? ¿Qué se puede hacer para identificar que la información de alguna fuente es verdadera, de calidad o adecuada? No basta solamente con investigar y buscar lo primero o agarrar lo primero que encontremos, sino también, como ya dije, valorar, checar si es buena o qué puedo sacar de esa información, si es mala o si es adecuada o si es verdadera, si es información real. ¿Bien? Bueno, pues cuando nosotros investigamos sobre un tema, es importante consultar diferentes o diversas fuentes de información, no quedarnos solamente con uno, ¿bien? Y estas diversas fuentes de información tienen ciertas características. Les voy a presentar ahorita qué fuentes de información podemos nosotros tomar o utilizar para investigar. Tenemos, por ejemplo, los informantes. ¿Cuáles son los informantes? Los informantes son aquellos a quienes podemos entrevistar, es decir, nosotros podemos retomar información, sacar información de expertos o personas que sepan sobre el tema que nosotros queremos saber. Por ejemplo, un médico, un químico, un biólogo, un matemático, a lo mejor un maestro, dependiendo del tema de nuestro interés. Bien, entonces nosotros podemos sacar información a través de una entrevista, ¿no? A través de personas que nos informen. Bien, otra fuente de información son los documentos escritos. ¿Cuáles son los documentos escritos? Bueno, pues estos pueden ser libros especializados, artículos de revistas, noticias, el periódico, como ya les decía, entre otros, ¿bien? Son todos aquellos documentos que están plasmados en papel, ¿bien? Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con el libro de texto que utilizamos para la asignatura, pero en realidad podemos buscar en muchos otros libros que son especializados en el tema que estamos buscando, que queremos encontrar. En revistas, hay muchas revistas que hablan de historia, de ciencia, de lingüística, de literatura, ¿bien?
Y también incluso en el periódico también podemos encontrar artículos de opinión o información que nos pueda servir sobre algo que estemos queriendo saber. Otra fuente de información son los documentos orales y audiovisuales. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues estos se refiere a aquellos documentales, por ejemplo, los documentales de National Geographic nos pueden servir para la asignatura de biología o para algún tema de química, biología, de física, ¿no? También están, por ejemplo, los programas de radio. En la radio de repente pasan programas muy interesantes que nos aportan datos pues muy, muy buenos. También hay películas que pueden ser autobiografías o que relatan la biografía de algún personaje, a lo mejor del tema de la asignatura de historia o de la asignatura de matemáticas, no sabemos. Hay muchas películas que también nos proporcionan información sobre hechos históricos, ¿no? También tenemos los videos, en YouTube tenemos infinidad de videos que hablan sobre muchos temas que a veces estamos investigando en cualquier otra asignatura, ¿bien? Y también tenemos, por ejemplo, las videoconferencias. Igual en YouTube podemos encontrar muchas videoconferencias de muchos temas de nuestro interés. Bien, y otra fuente de información, pues ya son objetos, diversos objetos. Por ejemplo, las pinturas, puede ser una escultura, puede ser una edificación, una arquitectura, a lo mejor un lugar, bien, del que queramos saber o describir. Entonces, en general, estas son las 4 fuentes de información a las que normalmente podemos acudir para saber más sobre algo. Bien, si la búsqueda de información se lleva a cabo en un libro o revista, es muy útil guiarse por el índice, el cual ayuda a encontrar fácilmente sus secciones. Bien, el libro es una de las fuentes de información más utilizadas porque es lo que mayormente tenemos a mano y más si es el libro de texto con el que trabajamos en la escuela. Bien, pero a veces no sabemos utilizarlo correctamente. Por ejemplo, cuando les pido que me busquen alguna página o que me busquen el trayecto de aprendizaje 7, por ejemplo. Muchas veces empiezan a revolver el libro buscando el trayecto de aprendizaje y me dicen, maestra, es que no lo encuentro, ¿dónde está? ¿Qué página es? Y no consultan antes el índice. En el índice está todo, está el número de página y la información que tú estás buscando. Bien. Por ejemplo, aquí yo les puse el ejemplo del índice del libro de texto de español. Bien, y ustedes pueden notar allá que aparecen los temas, los trayectos de aprendizaje y las páginas. El índice me puede ayudar a saber si la información que estoy buscando está ahí y en qué página está. Más y más fácil lo localizo. Lo mismo pasa en las revistas. Hay revistas que traen su propio índice. Revisar el índice ayuda a precisar si la consulta de una obra es pertinente para el tema que se investiga. Es decir, si esa revista cuenta con la información que yo estoy buscando. Bien, por ejemplo, este es el índice de una revista que se llama Algarabía. Yo puedo consultar la revista para ver si los artículos que están ahí me pueden servir. Y si no, pues simplemente desechar esa opción y buscar otra. Bien, también tenemos otra fuente de información muy importante que entra en lo que son los documentos orales y escritos también. Y eso es el Internet. El Internet o los buscadores de Internet son una gran fuente de búsqueda de información. Bien, pero muchas veces no sabemos buscar adecuadamente en Internet. Nosotros podemos buscar información verídica, real, clara en sitios, por ejemplo, en donde la terminación sea .gov, .edu o aquellas que sean de alguna universidad u organización como la ONU, la UNESCO, la UNICEF. Bien. Muchas veces nosotros nos vamos a la primera opción que nos sale en el buscador de Google, sin verificar si realmente es de algún instituto reconocido o algún instituto u organización válida. Y no verificamos si la información es concreta, es real, si la información es clara o tiene
está basada en argumentos, en hechos reales, en datos. No nos fijamos de eso, simplemente vemos que sea lo que estamos buscando, copiamos y pegamos, ¿no? Y no es el caso. El caso es que valoremos nosotros la información, que sepamos si es correcta, si está bien documentada, bien argumentada. Bien, entonces es importante la valoración de la información en sitios de Internet, que aprendamos a buscar información buena en Internet. Es importante examinar la información que consultamos para identificar si es de calidad y elegir la más adecuada. ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de investigar en estos buscadores de Internet o de Google? Primero, debemos de checar si se menciona el nombre del emisor. El emisor es aquel que escribe ese texto, o publica ese texto. Puede ser un académico de una universidad, un especialista en la materia, un médico, un escritor, un investigador, un biólogo, un químico, ¿bien? Pero que sea que realmente diga allá el nombre de la persona que está escribiendo y que sea algún profesional, no cualquier persona, no cualquier mortal, pues, puede hablarnos de un tema, sobre todo si es un tema muy específico, un tema complejo. Tiene que ser alguien experto o alguien que sepa sobre eso. Entonces, lo importante es saber si se menciona el nombre del emisor. Ahí ya tenemos un punto. Bien, igual es importante ver si se mencionan las fuentes de información. A lo mejor no me dice el nombre de la persona que lo escribió, pero sí está, el artículo a lo mejor sí menciona de dónde sacó la información, las fuentes de dónde sacó la información, ya sea los libros, o ya sea de otras páginas de internet, ya sea de alguna conferencia, de algún video, pero me menciona ya las fuentes de información y esas fuentes pues son fuentes buenas, porque tampoco vale que me ponga fuentes que no existen o fuentes que son igual de origen dudoso. Por ejemplo, en algunos sitios como Wikipedia no se menciona el autor, pero se incluyen citas y una bibliografía. Al final te aparece en dónde se rescató la información, de dónde se sacó esa información. Yo personalmente no recomiendo mucho Wikipedia, a menos que vayas a hacer una búsqueda muy rápida, por ejemplo, que quieras saber qué significa una palabra o que quieras saber algo sobre algún artista, pues algún dato no muy importante. Está bien Wikipedia, pero si vas a hacer una investigación formal, una investigación de calidad para la escuela, para el trabajo o alguna otra situación, pero que tiene que ser una investigación bien hecha, no recomiendo Wikipedia, porque Wikipedia lo puede modificar, editar otras personas. Yo recomiendo que busquen mejor en páginas de escuelas, de universidades, en páginas de organizaciones o en blogs de profesionistas, de personas que saben sobre el tema. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, el texto y el contenido. ¿Cómo es el contenido? ¿Tiene una estructura clara y los contenidos están bien organizados? Si la estructura está bien hecha, el artículo está bien escrito, está bien organizado, va de lo menos importante a lo más importante o de lo más importante a lo menos importante, muy probablemente sea información o un artículo pues verídico o bien elaborado. De repente podemos notar enseguida, por ejemplo, en Facebook podemos ver muchas notas que son notas falsas y simplemente lo podemos ver con la forma en que está escrito. Nada más de ver cómo está escrito, nos podemos dar cuenta de si realmente lo escribió alguien serio o alguien o cualquier otra persona. Bien, entonces tenemos que fijarnos igual del contenido del texto, cómo está, si está bien escrito, si es claro, si está bien organizado, si tiene buena ortografía. Ahí nos podemos dar cuenta igual. Y por ejemplo, también podemos verlo a través del uso de otros recursos, como las definiciones, ejemplos, analogías, gráficas, fotografías, mapas, esquemas. Es decir, también muchos de los artículos que son verídicos, que son reales, que son hechos por gente seria, pues nos incluyen esquemas, gráficas, imágenes para poder clarificarnos mejor la información. Ojo, no todos. No quiere decir que porque un artículo tenga una imagen o una foto, ya es real. No. Hay que tomar en cuenta todos esos aspectos que ya mencioné también.
Y estos solamente son 4 puntitos que les puse que son muy importantes, con los cuales ustedes pueden checar si una información es real, algo que están leyendo en internet, en Facebook o en alguna otra red social es real, pero en realidad hay otros puntos también que se pueden tomar en cuenta. Pueden leer más sobre eso en la página 120 y 121 del sublibro de texto de Español 2. Ahí aparecen otros puntos a tomar en cuenta. Yo personalmente recomiendo que tomen en cuenta al menos estos 4 puntos. Si nosotros checamos que nuestro artículo, la información que estamos leyendo, tenga o cuente con la mayoría de estos 4 puntos, muy probablemente sea información real, información buena que nos puede servir para una investigación formal. Bien, por ejemplo, a veces pasa igual que tratamos de buscar en internet sobre algún tema que nos pidió el profesor, el maestro, y nos encontramos con páginas fake, como decimos, páginas falsas o páginas que nos hacen ver como si fuera algo muy formal, algo muy padre, pero en realidad son páginas que no nos sirven. ¿Por qué? Porque nos dan información que escribieron otras personas que no sabemos ni quiénes son, ni siquiera sabemos si son profesionistas, si son especialistas, si son investigadores. No, a veces solamente son estudiantes como nosotros que escribieron algo y lo compartieron. Por ejemplo, una de estas páginas es el Rincón del Vago. Otra página son Buenas Tareas. Esas páginas no sirven para investigar, ¿bien? Es decir, esas páginas sirven para intercambiar información entre estudiantes, entre personas que no son profesionistas, y a veces esas personas escriben artículos que no están fundamentados, que no tienen argumentos válidos, no están bien argumentados. Entonces, no es información buena para una investigación formal. No sirven este tipo de páginas, ¿ok? No investiguen acá si se trata de alguna investigación de información que necesiten para el trabajo, que necesiten para la escuela. Bien, yo recomiendo personalmente que si van a investigar y necesitan información verídica, necesitan información real, para su trabajo, utilicen el Google académico, el Google académico. ¿Cómo lo localizo? Es fácil. Yo entro a Google como normalmente entro, y en el buscador puedo poner allá Google académico. Bien, y les va a salir allá un enlace. Le van a dar clic al primer enlace, ¿bien? Cuando le den clic, les va a aparecer esta paginita, Google Escolar o Google Académico. Ese Google Escolar está hecho específicamente para buscar artículos, tesis, investigaciones serias, formales y reales. Es decir, si yo quiero buscar sobre algún tema en específico, por ejemplo, algo que está sonando mucho ahorita es lo del feminismo. Vamos a suponer que quiero investigar sobre el feminismo, ¿bien? Pues pongo en el buscador el feminismo, ¿bien? O el feminismo en Yucatán, por ejemplo. Y me van a salir artículos, a lo mejor libros, me van a salir tesis, investigaciones que son hechos por profesionistas, por gente seria. Y es información totalmente verídica, está fundamentada esa información. Por ejemplo, yo acá en el buscador puse adicción a la tecnología, que es un tema que nosotros tratamos en la actividad anterior. Entonces, tú pones ahí el tema, en este caso, adicción a la tecnología, y te van a salir, como ustedes pueden notar, varias opciones de artículos, de PDFs, de investigaciones, donde se habla sobre ese tema que tú estás buscando. Y es información real, verídica, como ya dije, hecha por gente seria, gente profesional, ¿bien? O incluso es información hecha por autores reconocidos, autores que han sido muy importantes, ¿no? Bien, entonces yo recomiendo, como ya dije, que ustedes utilicen el Google Escolar o el Google Académico cuando quieran buscar o investigar, ¿bien? Recopilando entonces, al momento de investigar, es importante que yo sepa buscar, ¿ok? Saber dónde buscar.
Bien, ¿en dónde voy a buscar? En revistas, en revistas de científicas, en revistas de historia, revistas que me puedan aportar artículos pues que estén bien fundamentados, en libros, ¿ok? Y ya vimos que también, incluso en Internet, hay que saber buscar. Como ya les dije, podemos buscar en el Google Académico, en YouTube también podemos buscar. En YouTube nos ofrece muchas conferencias, nos ofrece muchos tutoriales, nos ofrece material de otros docentes, de otros especialistas en la materia y que es información muy buena. Entonces, al momento de investigar hay que saber dónde buscar, no solamente quedarnos con una opción o con una sola información, sino buscar en varias fuentes. Y también aprender a validar y comparar, es decir, saber y checar, verificar si esta información es real, si esta información es buena, si me puede servir, si no me puede servir, o qué puedo retomar de este video y qué puedo retomar de este artículo que publicaron, ¿bien? Saber validar, comparar igual, ¿bien? Es decir, qué información, qué posturas, qué posturas plantea el autor en este artículo o qué otra postura plantea en este otro video o en esta otra conferencia, comparar la información. Bien. Pero al momento de que nosotros estamos investigando en diversas fuentes, que estamos comparando información de diferentes medios, ¿ok? ¿Qué otros recursos podemos encontrar? Bien. ¿Con cuál otros nos podemos topar? Bueno, pues al momento de investigar, al momento de estar comparando esta información, de repente nos podemos topar con definiciones, con sinónimos y pronombres, con ejemplos y analogías e incluso con recursos gráficos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Nosotros podemos notar si un artículo igual es bueno o si una conferencia o si un video o un documental es bueno, es información verídica, si nos dan, por ejemplo, definiciones fundamentadas. Bien, ustedes ya saben qué son las definiciones, son explicaciones breves sobre algo, ¿ok? O cuáles son sus características de esa cosa de las que nos están hablando. Por ejemplo, en el caso del artículo que leímos para la actividad anterior, aquí les puse dos palabritas que agarré de ese artículo, por ejemplo, adicciones y nomofobia, ¿bien? Y nos dan las definiciones de ambas. Como ustedes notaron, pudieron notar, en el artículo se menciona qué es una adicción, ¿bien? Y se menciona qué es la nomofobia. Y te argumentan esa definición. Es decir, no solamente lo pusieron por poner, sino que te dicen de dónde se sacó esa definición. Bien, entonces eso, por ejemplo, ya es un dato muy bueno. Te está diciendo que la información no solamente lo escribieron por escribir, no fue algo que se le ocurrió al autor, sino que lo sacó de una fuente. Bien, y ahí también podemos notar que el artículo pues es bueno. También podemos encontrar, por ejemplo, en los textos, en los artículos, sinónimos y pronombres. Es decir, podemos notar que un artículo está bien escrito, está bien elaborado cuando vemos que la información está clara. Y la información está clara si nosotros sabemos utilizar esos sinónimos y esos pronombres, si el autor que lo escribió los utiliza adecuadamente. Acuérdense los que no recuerdan muy bien qué es un sinónimo. Acuérdense que los sinónimos son aquellas palabras que nos ayudan a nombrar los objetos de una manera diferente o nombrar algo de una manera diferente. Por ejemplo, en este tenemos un ejemplo de cómo se utilizan los sinónimos. Dice, algunos jóvenes suelen mostrar introspección, aislamiento social, insomnio y hasta convulsiones. Otros adolescentes sufren de atención dispersa, reducción del lenguaje, dificultad para relatar situaciones, etc. Bien, entonces en este fragmento subrayé la palabra jóvenes y la palabra adolescentes, porque se está utilizando como sinónimos, ¿bien? Es lo mismo, solamente que se está escribiendo de manera diferente. Bien, aquí hace referencia al mismo grupo de jóvenes. Jóvenes y adolescentes. Nada más que en el segundo se puso adolescentes para no repetir otra vez jóvenes y que se escuche mal, ¿bien?
Entonces, como se podrán dar cuenta, está utilizando sinónimos, bien, en el texto, y eso nos habla, nos dice, pues que es un texto bien escrito, bien. También podemos utilizar, o se pueden utilizar en los artículos que leemos, pronombres, para no evitar la redundancia. Por ejemplo, las nuevas tecnologías nos resuelven muchos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, es importante no depender totalmente de estas. Como se dan cuenta, la palabra tecnologías se sustituye abajo con la palabra estas. Para no volver a poner tecnologías, pone el pronombre estas. Bien, ya sabemos que se refiere a la tecnología. Entonces, muchos escritos utilizan, como ya comenté, sinónimos y pronombres para no estar repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que en algunas publicaciones, en algunos artículos que leemos en Facebook, vemos mucho de esto, que nos repiten las mismas palabras y no se escucha bien. Ahí ya tenemos un claro indicio de que esa información no fue hecha por gente seria o profesional. Un profesional o una persona seria no va a utilizar, no va a repetir las mismas palabras una y otra vez, sino que va a utilizar, sabe utilizar los recursos del lenguaje, como son los sinónimos, los pronombres, y sabe enlazar las oraciones de una manera clara. Bien, entonces también tenemos que saber identificar eso. ¿Qué texto está bien escrito y qué texto está terrible? O sea, ¿qué texto se ve que no lo hizo alguien profesional, alguien serio? Bien, otra característica que podemos encontrar cuando investigamos son los ejemplos y las analogías. Pues los ejemplos nos sirven para poder clarificar mejor lo que se está, de lo que se está hablando, como los ejemplos que yo les estoy poniendo. Bien, y para hacer más comprensible el tema. Bien, las analogías son como comparaciones. Les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Vean este de acá. Dice, cada molécula de ADN tiene la forma de una espiral. Imagínate un muelle. Si lo estiras, puede llegar más alto que tú, pero cuando lo sueltas, se vuelve tan pequeño que te cabe en la mano. Las moléculas de ADN son como esos muelles, de tamaño microscópico y están retorcidas con tanta fuerza que caben dentro de las células. Un muelle es una espiral como el que les puse aquí en la imagen. Son esas espirales que se pueden estirar muy alto o se pueden reducir si lo sueltas. Bien, entonces aquí hay una analogía porque está comparando ese muelle, esa espiral, con las moléculas de ADN que hay en tu cuerpo, que hay en las células de tu cuerpo. Entonces, esa es una analogía, está comparando una situación de la vida cotidiana, de la vida real, con el tema del que te está hablando, que es el ADN. Bien, entonces ese tipo de ejemplos y de analogías sirven también para clarificar, para hacer más comprensible el tema, y muchas veces los encontramos en los artículos buenos, en los artículos argumentados, bien fundamentados. Bien, ese es otro aspecto del que nos podemos fijar cuando investigamos. Y otra cosa, igual otro recurso que se utilizan son los recursos gráficos. Y esos recursos gráficos sirven como apoyo para hacer más comprensibles los conceptos. A veces podemos encontrar en la información que buscamos, a lo mejor una infografía que nos ayude a clarificar mejor de lo que se está hablando. Podemos encontrar imágenes, por ejemplo, como en el caso de esta, que es una imagen de una célula, para entender mejor cómo está compuesta. Puede ser que nos proporcionen gráficas, nos pueden proporcionar mapas, igual que para que podamos identificar mejor algunas cosas, o incluso gráficas de pastel, para que nosotros igual podamos pues comprender mejor sobre lo que se nos está hablando, si esto incluye porcentajes o números. Bien, entonces son recursos que nos podemos encontrar en los artículos, en las noticias, en las investigaciones, bien, donde podemos buscar información. Bueno, entonces como ya mencioné, recopilando, para investigar es importante buscar, aprender a buscar. ¿En dónde voy a buscar? En diferentes fuentes de información, que pueden ser buscadores de Google, buscadores de Internet buenos, como el Google Escolar,
¿ok? Que pueden ser revistas como Muy Interesante, como National Geographic, como Algarabía, que pueden ser libros como los libros de texto, o libros de historia, o libros de biología, o libros especializados, enciclopedias, por ejemplo. Y también, como tercer punto, validar y comparar esa información. ¿Qué información es buena? ¿Qué información es mala? ¿Qué puedo sacar de esta? ¿Qué puedo sacar de esta otra? ¿Qué no me sirve? Bien. ¿Qué posturas puedo yo recoger de lo que me está hablando aquí el autor? Validar y comparar esa información. Es importante al momento de investigar. Bien. Y pues ya con eso finalizamos lo que es los puntos más importantes del proyecto de aprendizaje 2. Bien, es necesario que ustedes igual vean el programa de televisión para que podamos complementar esta información. Lo que yo trato aquí es de explicarles de una manera más sencilla lo que ahí se está viendo. De todas formas, si queda alguna duda respecto a los puntos que aquí se tocaron, que aquí se trataron, no duden en ponerlo en el grupo de WhatsApp, ¿ok? O si tienen algún comentario, también lo pueden poner en el grupo, ¿bien? Y de igual forma, les recuerdo, no olviden tomar apuntes, ¿bien? De lo que aquí acabamos de ver. Es importante porque nos va a servir como apoyo para la realización de las tareas, de las actividades que vienen, ¿bien? Entonces, por el momento, por ahora, es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya quedado todo muy claro. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.